Chao. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Bueno, chavales, bienvenidos una semana más a vuestro canal favorito, Bernie Toys. No, no es vuestro canal favorito, pero sí estamos en un pedazo de colección con Álvaro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien. Que nada, hemos venido aquí la jefa y yo a visitar la colección de Álvaro para que la conozcáis. Tiene unas cosas realmente chulísimas. Llevamos echando una mañana espectacular aquí con unos amigos que os sonará alguno de ellos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y lo estamos pasando fenomenal. Álvaro, cuéntanos un poquito qué pasa, hombre. Como primero, muchísimas gracias por habernos invitado, que estamos muy contentos. Y bueno, cuéntanos un poco lo que es tu aventura, ¿no? Como coleccionista, ¿cómo empezó todo esto? Sí, bueno, pues empezó intentando buscar juguetes que habían sido los reyes de mis hijos y viéndolos, pues empecé a ver juguetes que realmente me trajeron a mí cuando pequeño. Claro. Y entonces, pues ahí empezó todo. Empecé a ir recuperando juguetes de aquellas fechas. Muy bien. Y porque tú personalmente, ¿con qué juguetes te has criado? ¿Cuáles son los tuyos, los que te tocaron a ti? A mí el juguete que más me tocó fue el Hyperman. Y aunque realmente tuve más Big Jim, sí, pero a mí el juguete que me gustó más fue el Hyperman y algún Madelman también tuve. que también es cierto lo que hablábamos antes. No se ven muchos Beijing en las colecciones, por no decir casi ninguno. Así que No, sí, aquí tenemos una, como diría tu tocayo Álvaro, una pequeña representación. Ahí va, ¿no? Ahí va, una pequeña representación de la marca, sí. Exactamente. Y nada, vamos a hacer, como siempre, con todo lujo de detalle, como me gusta decir a mí. Vamos a hacer un tour por toda la colección de Álvaro, que nos va a hacer unas explicaciones fantásticas, porque hemos estado viendo aquí cosas muy bonitas, muy nostálgicas, y estoy seguro que os van a encantar. Así que vamos al lío y vamos a ver la colección de Álvaro, con todo lujo de detalles. ¡Vamos, Álvaro! Vamos. Bueno, Álvaro, pues tenemos aquí un vitrinón nada más que espectacular, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué tienes por aquí? Ahí tenemos el Mazinger, de la colección Salvat. El de la colección Salvat. Yo particularmente sí lo había visto así en primera persona, pero supongo que es que, claro, a ti Mazinger te tocó la infancia muy de lleno, ¿verdad? Sí, a mí me cogió ya un poquito más mayor. Sí. Pero me gustó muchísimo esa serie, me la tragué entera. Y cuando vi el coleccionable, digo, esta es la mía. Sí, la verdad es que es espectacular. Fijaros el nivel de detalle que tiene. Es increíble, vamos, con su plataforma. Fijaros aquí. Es una chulada. A mí Mazinger, claro, yo pillé reedición en la tele o si acaso algo de videoclub, pero es una serie que era flipante. Me encantaba. Fijaros que es enorme. Enorme. Y aquí abajo pues también tienes una pequeña representación de Mazinger. Veo que también le pegas a Harry Potter, ¿verdad? Sí, algo de Harry Potter hay. Sí, ¿verdad? Algún funquito hay. Algún funquito que no falte.
Bueno, Y aquí ya quizá puede ser tu juguete más los nostálgico. juguetes de peso para mí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. A mí me encanta. No me tocó por edad ni por generación Hyperman, pero la verdad es que es un juguete que me encanta. Sí, Nivel de detalle, el sí. volumen, la calidad. Sí, la calidad de fabricación de Hyper, para mí no hay ninguna otra. Es súper bonito. Además, fijaros una cosa, que Álvaro tiene todos los juguetes, todo lo que vaya a ver, tiene su pequeña tarjetita que se ha molestado en poner pues la Y buscarle las marca. fechas, datos importantes del producto en sí. Exactamente. Yo creo que es un detalle que le da un plus de calidad, ¿no? a la colección. Fijaros, radio de campaña con 3 discos con mensajes. O sea, la radio de campaña habla. Sí, la de campaña habla. Qué Le fuerte. vas dando al botón y va diciendo distintas frases. Qué fuerte. Tiene un sistema mecánico con el que la aguja salta y salta a otra parte del disco. Y va diciendo frases diferentes. Qué fuerte. Fijaros las medallas, las chapitas, mejor dicho. El flocado, que está en un estado estupendo, ¿eh? Sí, ese flocado está perfecto. Ese tipo de ropa a mí es que me gusta muchísimo. Fijaros el tipi de los indios, que es espectacular. Le voy a mandar un abrazote a Madre Luis, que me está whatsappeando mientras grabamos en directo. Y yo sé lo que me está diciendo. Qué bonito es el oeste de Hyperman, ¿eh? Sí. En general el oeste es muy bonito, pero es que esto es espectacular, ¿eh? Me encanta la posición que has puesto este Hyperman con el caballo. Sí, una posición muy natural. Muy bonita. Sí. La canoa impresionante. La cantidad de detalles. Recuerdos para los amigos de La Verdad está ahí afuera, que me están llamando ahora mismo mientras grabamos. Qué calidad las ilustraciones, ¿eh? Sí. Fijaros, y bueno, luego aquí arriba, Álvaro, hemos visto que tienes un montón de Hyperman. Cuéntanos. Sí, esos Hyperman son de Hobby Crash, que son los que he ido pudiendo conseguir en cajas. Pues es complicado Sí. conseguir cajas a estas alturas. Y bueno, los he ido poniendo todos juntos, todos los que son de Hobby Crash. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Juanma de Hobby Crash y decirle una vez decirle lo que le dije en una ocasión, ¿no? Y os he dicho a vosotros también, Hobby Crash está haciendo una labor encomiable con lo que es Hyperman, y hay que reconocerle el trabajo, el cariño que le está echando a este juguete. Esta pieza es impresionante, lo hablábamos antes, ¿verdad, Álvaro? Sí. El soldado alemán del Afrika Korps. Creo que se agotó antes de poner el anuncio, ¿no? Sí. Chulísimo. Apenas duró el día. Y fijaros todo lo que hay por aquí, pero fijaros que tenemos aquí un pasillo chulísimo y fijaros. Parapente de Hyperman, helicóptero, aquel es el de Big Jim, si no me equivoco, paracaidista, Sí, paracaidista es el Big a la Jim. X. Vamos por aquí poquito a poco, porque es que, fijaros, tenemos aquí unas vitrinas. Ya no es tener el espacio, es también exponerlo, ¿no? Con esta luminosidad, con este detalle, con este cariño que tú le has echado a tu colección y que se nota nada más entras por la puerta. Madelman. Álvaro, Madelman, sí. ¿qué nos cuenta de Madelman? Sí, Madelman, yo cuando pequeño solo tuve uno de ellos, pero también fue un juguete que me marcó. Y bueno, poquito a poco he ido consiguiendo algunos de ellos. Este indio es espectacular y el tótem, Sí. ¿eh? Voy a intentar no acercarme mucho a las luces
Sí, porque le vibra exactamente. con el LED. Y así, ¿no? Sí, vibra un poquito, pero así estamos estupendo. Fijaros, yo no entiendo mucho de Madelman, como vosotros sabéis, no me tocó por generación. Es un juguete que me encanta, pero sí sé que este que estamos viendo. Sí. Esto es de lo importante, es uno de peso, sí. Sí. Es uno de los de peso. ¿Normal o super? ¿Tú eres más de normal o más de super? Bueno. Qué guapo. El depósito de gasolina de Madelman. Sí, sí. El policía montado del Canadá. Sí. Este lo tengo yo de reedición, que me lo regaló el bueno de Madel Luis. Ajá. De Altaya. Lo tengo de Altaya, es precioso. La carreta del oeste. Qué bonita es. Sí, ese podemos decir que es el artículo de Madelman que tengo de más peso. Es precioso. Pues... Además está sin jugar, ¿no? Tú por edad... Totalmente completo. Por edad a ti no te tocaron los Madelman 2050, no. Que son los que me tocaron a mí. No, eso ya no... Y no sé si como detalle, no sé si sabes que, por ejemplo, aquí tienes un personaje que los Zarkon, que son los lagartos malos de los Madelman, cuando se les vuelve la cara, sí, tienen aspecto humano. Pues ese aspecto humano, esas caras, son de sus hermanos mayores. ¿Del colono? Sí, está el colono, está el trampero, sí. Madelman 2050 pues fue una continuación de Madelman pues, a lo que es la escala de 3,75 pulgadas, articulado, tipo molde G.I. Joe del año 82, con el sistema de cadera del Atomium, el mismo que tiene Madelman, ¿no? Sí. El Madelman, no, el original, ¿no? Como todos decimos, realmente. Sí. Y las caras pues están sacadas efectivamente de muchos personajes muy famosos de la colección original de los años 60 y 70. Fijaros qué cosa más bonita. Y fijaros por aquí la jaula con la pantera. Safari también, una temática que se utilizaba mucho y que a mí me encanta, pero esto... La Cosmic. El piloto de la astronave. Del 80 al 85. Es precioso. Abierto y encaja. Madelman Cosmic. Es una pasada. Además, esa M, ese logotipo, es muy parecido al de los Madelman 2050. Y esto es uno de los mejores juguetes de la industria española. ¿A que sí? Sí. La nave M7X. Es una pasada. Yo algún día la tendré. Algún día la tendré. Porque es una pasada. Que se enciende la luz con una dinamo. Correcto. Sí. Oye, ¿y para qué quería Superman un buggy? Eso digo yo. Y con purpurina, además. Es chulísimo. Es un modelo súper molón. Aquí vemos, pues bueno, que intercalados tenemos también Madelman de la colección de Altaya. Sí. Y este popular de juguetes. Que es también uno de los hermanos menores. Sí. De nuestros queridos Madelman. ¿Veis? El porteador con su fascículo de Altaya. Precioso. Aquí tenemos más de popular del juguete. De popular, sí. Chulísimo. Y bueno, tenemos todavía muchas cositas por ver por aquí. Fijaros todas las cajitas de Hyperman que tenemos por ahí. Y ahora, pues bueno, vamos a ver una cosa que estoy convencido que a un buen amigo mío que se llama Miguel Ángel le va a encantar. Los Big Jim. Los Big Jim. También tuviste de pequeño, ¿no? Sí. Y tu colección, y parte de tu colección de llaveros, que hemos visto que también te gusta mucho coleccionar llaveros. En el fondo de las vitrinas tengo mi colección de llaveros. Esta es de la serie olímpica, ¿verdad? Sí. Como anécdota, sí. Yo creo que no te lo he contado, pero con Miguel Ángel de Big Jim Channel hicimos un directo hace 3 veranos, creo que fue. Y estaba el pobre buscando el olímpico, el australiano. Pues fue
decirlo en el canal y a la semana siguiente lo encontró. Lo encontró. Y le tengo mucho cariño a ese directo porque, oye, parece que le dio buena vibra a Miguel Ángel para encontrar su olímpico. Son unos muñecos muy chulos, ¿eh? Sí, sí. A mí me gustan mucho. A mí me gustan muchísimo. La barcaza pirata esta es espectacular. Sí, sí. Y antes hemos visto una cosita que nos has enseñado, ¿verdad? El mono. Una cosita muy chula que nos has enseñado antes. A ver si no lo puedes volver a mostrar, más que nada para que lo vean Aquí todos tienen nuestros amigos. Cuéntanos esta pieza. Esta pieza tiene su mochila parlante, la cual, tirándole del arito, dice distintas frases. Los animales huyen hacia el lago. Es como una defensa Con nuestro equipo especial. del bosque, que Qué está guapo. en llamas. Y esta está en español. Qué chulo. Y esta otra. La misma mochila, pero en alemán. Bitte Standort melden. Chulísimo. Chulísimo. Esta incluso nos has contado que la has reparado tú, ¿verdad? Sí, esta la tuve que reparar porque no tenía el cordón metido dentro Sí. y no funcionaba, naturalmente. Entonces la tuve que abrir con una Dremel, sacarle la cuerda, atarla. Sí. Pues Y volverla a pegar. este tip me va a servir a mí para reparar mi Buddy de Toy Story que me regaló Mari Carmen en el 2006, creo que fue. Estaba yo de baja por una operación y me va a servir para precisamente lo mismo, arreglar el mecanismo de Buddy. Ya me quedo con lo de la Dremel, supongo que es con una Sí, con de los discos radiales. finitos, el disco más finito, sí. Pues eso nos va a servir. El oeste de Beijing es muy bonanza, ¿eh? Sí, totalmente. Qué guapo. Sí, la serie del oeste de Beijing es muy bonita, muy completa. Es muy bonita. Además, esa serie del oeste es hija de su tiempo porque esa estética es muy de los 70 de Sí, América, totalmente. de Estados Sí, sí. Unidos. Sí. De las películas del oeste que veíamos en aquella fecha. Exactamente. El Jerónimo. Son muy bonitos. Anda, mira, colección de llaveros del episodio 1 de la Guerra de la Galaxia. Sí. La India Apache. De Esa Congost. de Su cajita. las pocas que tengo en caja. Muy bonita. Es muy bonita. Bueno, y un poco de buceo también tenemos de Big Jim por aquí. Sí. Pero ahí tenemos una cajita. Sí, Hombre. la cajita del Wellington. Big Jim, qué grande eres, me suena. De la serie Carmike, que es espectacular. Y es un homenaje a una colección preciosa. ¡Buah! Un poquito de Hyperman, ¿no? Sí, y arriba Y un poquito de unos Big Big Jim Jim. también. Sí. Y fijaros, me encanta. El Santi de Rico. Y las cajas del mande popular del juguete, que esa estación espacial la tienes aquí abajo. La Ahora, estación está aquí abajo, sí. El ahora, de es bombero muy- está dentro porque no tengo sitio ya donde poner el camión. Pero la estación esa espacial lunar, esa es una pieza muy buena. Sí, La vamos a ver ahora después. Más Big Jim que tenemos por aquí, ¿verdad? sí. Los esquiadores y los boxeadores. Y los boxeadores. Ese es el boxeador español, el de la izquierda. Muy bonito. Y aquí tenemos, manteca de la buena, ¿eh? Sí. El granadero, el soldado alemán, creo que es. Qué bonito. Ese es el ruso, ¿no? Sí, exactamente. Este es el alemán. Ese es el alemán. Qué pasada. Policía montado.
El de la izquierda es el inglés, ¿no? Sí, Pasa que me falta ese británico, sí. la Precioso. máscara esa la tengo, pero no la tengo. Qué bonitos son. Esta moto también la ha sacado Hobby Crash. Sí, esa concretamente es de Hobby Crash. Ah, ¿verdad? Ejemplar Esa sí. 2017. Esa sí es de Hobby Crash. Preciosa. Aquí está esta otra, Ah, mírala. que esta otra sí es original, no es de Hobby Crash, es de su fecha Es preciosa. y está impoluta. Toma. Esta Cuidado, sí, cuidado, sí, cuidado. Que se nos cae en directo. sin abrir. Se nos cae las instrucciones sin abrir. Color mostaza. Qué bonita, ¿eh? Sí, sí. Es muy Qué bonita. bonita. Qué bonita. Bueno, me he saltado aquí una balda, que son los clásicos básicos de Hyperman. Como todo el mundo sabe, en Córdoba nadie se pone un jersey. Te pones un saquito. Pues los Un Hyperman, los Hyperman se ponen un saquito. Muy cordobés ese refrán. Y aquí debajo pues tenemos la panoplia del ejército alemán. Sí. Futbolista. El esquiador. Y el buzo. Estos buzos con escafandra me encantan. Menuda pieza, ¿eh? La moto. Buena pieza. Sí, sí. Preciosa. Y aquí debajo, que es lo que os comentaba antes, tenemos la lanzadera espacial del 2002, que ya no es tan moderno esto, ¿eh? Ya tiene sus añitos Sí. de popular del juguete. Muy bonita. Muy bonita. Y los libros de los compañeros Exactamente. que van haciendo su... Chavales, el consejo, siempre bibliografía, información. Vivimos ahora mismo una época dorada en el tema de libros de juguetes. Aprovechad el conocimiento al máximo todo lo que podáis porque esto pasará, pero los libros siempre quedan. Y no es solo coleccionar, es también saber. Y te diré, a título de como una anécdota, todos sabemos que este niño era el hijo del dueño. El hijo del dueño. Rico, sí. Pues los libros de los catálogos de juguetes que ha publicado Mother Louise, que quiero que hagamos un directo para ver sus libros que ha publicado la editorial de Ford Books, salen, evidentemente salen juguetes de Rico, pero salen juguetes de Airgun. Y los modelos son niños. Y te puedo confirmar por un familiar de la familia Magriá que son los hijos también de los dueños. Exactamente. O sea, que se ve que era una técnica pues muy socorrida en aquella época y no teníamos que hacer casting ninguno ni nada. Seguiremos por aquí saludando a esta bella señorita y aquí hay un rincón con mucho encanto que vamos a ver por aquí porque estoy viendo unas piezas realmente impresionantes, pero ¿y las cajas? ¿Qué me decís de las cajas del autobús de Rico? Que no falte un TIE Fighter en una colección, por favor. Qué preciosidad. Sí. Como si estuviera en tu casa, Álvaro. Venga, vamos a abrir la vitrina. Qué preciosidad. Vitrina de Rico. Esta es tu vitrina de Rico. Una de ellas. Una de ellas, exactamente, que hemos Porque visto hay una 4. cosita por ahí. 4 vitrinas de Rico. Oye, se merecería un mini vídeo. Yo creo que sí. Oye, cuéntame, estos mini Sansón que no los conozco, no los he visto nunca. Sí, yo tampoco los conocía, ¿eh? Los he localizado en toda colección. Ajá. O sea, son de Rico también. Sí. Del año 70, por lo que vemos. Sí. Fíjate, qué curioso. Enormes estos juguetes, ¿eh? Sí, el Porsche Cable dirigido. 928 es impresionante. Una elegancia brutal lo que tiene este juguete. Fijaros, ambulancia. Los de hojalata que son un poco más antiguos. Del año 78. Una panoplia de llaveros del Mundial de España 82. Sí,
llaveros se van poniendo donde se puede. Claro. Bueno, pues ya está. Sansón Bravo, la ambulancia, y fijaros qué pieza, tío. Qué cosa más... Es espectacular este coche. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Es precioso, Álvaro, ¿eh? Enhorabuena. Qué pieza más bonita. Este también es radio control, pero ya no tiene cable, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno, el de antes tampoco. No tiene cable, ese es con un mando monocanal. Rico también pues se actualizó y pasó del cable dirigido al teledirigido. Eso es. Y aquí la roulotte que Esa casi es la está... roulotte de Rico que va con el Mercedes. Qué chulo, es que es enorme, macho. Lo que pasa es que tiene Qué chulería. Qué chulería de juguete. todos los accesorios. Pues más llavero y más rico, ¿no? Te lo abro. Se nos ha colado aquí Kylo Ren. Sí. El olor a viejuno, ¿eh? Sí, abre la vitrina y huele que alimenta. Son unos juguetes espectaculares, ¿eh? 1970. Ford Galaxy Bombero. El Alpino también, del año... Este es más moderno, del año 85. Sí. Son muy bonitos. Y esto nos comentabas que eran más antiguos de lo que es... Sí, esos son de los primeros que se hicieron en plástico. Y aquí nos vamos a venir un poquito a un rinconcito de la Guerra de la Galaxia. Muy chulo. Que tampoco a ti no te duelen prendas por coleccionar modernos. No. Pero me da tienes igual. piezas muy buenas. La Slave One de la Vintage Collection, una muy buena pieza, ¿eh? Sí. Casco de Mandaloriano de Black Series. Ha llegado a su localidad el camión del tapicero, señora. La abro. Que se vea el interior. Vamos a empezar por... Son cositas más modernas de la Guerra de la Galaxia, pero que las tienes aquí puestas con muy buen gusto. ¿Eh? Siempre gusta tener... Ese Darth Vader lo tengo yo. Sí. Hombre, y aquí tenemos... El amigo Grogu. ¿Tú eres más de Grogu o más de Baby Yoda? No, a mí me gusta más Yoda. Este lo tengo yo también. Precioso. Es muy bonito. La verdad que ha sido un acierto total este personaje, ¿eh? Sí. ¿Y este halcón, que es más pequeñito, Álvaro? ¿Que es de Micro Machine? No es de Micro Machine. Este me lo regalaron hace unos años. Sí. Es No precioso. recuerdo exactamente Muy bonito. de qué marca es. Muy bonito. Y además de la trilogía original lo sabemos por la antena Por la redonda. Ujú. Tu pequeña representación de Funkos también, de Star Wars. Sí. Estas figuritas Funkos de pequeñitas Star Wars. también las tengo yo. Esas son de Carrefour, ¿eh? Sí, exactamente. Tazas chulísimas de la Guerra Galaxia, muñequitos pez. Muy bonito este. Sí, es un diorama que me hizo un chico en Sevilla. Precioso el kiwi. Esta es la primera edición de cromos de la Guerra de las Galaxias. Qué bonito es. Y unas zapatillas y todo. Sí. ¿Qué te has averiguado por aquí? De C3PO. Pero estas no son tuyas, ¿no? No. No fueron mías.
Oye, ¿y esta nave? Sí, esa es una nave que llegué a un acuerdo con el amigo Alfonso Ah, y nos sí. hicimos unos cambios, sí. Hicimos unos cambios de unos materiales y entre ellos uno de ellos fue ese. Que Pues está pintado y está decorado por el amigo Justo. por el Tito Justo, pues besitos Así para es. los dos, para el Tito Justo y para nuestro amigo Alfonso. Un montón de cascos que tienes por aquí. Y este AT Ese lo TT, recuperaré. Porque sí. este lo tuve yo que me lo regaló Mari Carmen. Ah, Y lo tuve pues que vender. lo adquirí en el último figurama. ¿De Guillermo? El figurama de octubre. ¿De Guillermo puede ser? ¿Se lo comprarías Pues a no Guillermo? lo sé. No Sí, recuerdo quién era el vendedor. seguro que era él. Porque este. Yo es que recuerdo que lo tuvo él y estuvimos incluso hablando para que me lo reservara y demás, pero al final no cuajó la cosa por mi parte. Este es el TIE Fighter de primera orden. Este estuvo en juguetos mucho tiempo y lo vendieron a un precio de risa. Sí. Sí, lo liquidaron. Sí, Es está ahí impresionante que lo fuera. vamos a ver ahora. Bueno, esta parte. Pero no hemos saltado aquí cositas de rico que vamos a seguir viendo. Es increíble, ¿eh? Es enorme. Sí, inmenso. Este X-Wing, aparte de inmenso, es muy bonito, ¿eh? También está tuneado por Justo. También, ¿verdad? Sí. Bueno, y más cositas que tenemos por aquí. Esos son los Sansón de metal. Seguimos con Rico entonces, ¿verdad, Sí. Álvaro? Este es muy bonito, La es muy tartaja, original este juguete, ¿eh? sí, sí, está muy simpático porque tiene las ruedas torcidas y va moviéndose así, dando bandazos de un lado a otro. Sí. Sansón Bulldog, año 72. Container. Mercedes Santirrico diplomático, año 82. Son unos juguetes muy espectaculares. Cuéntanos un poco qué es esto, Álvaro. Sí, esa Grúa es por... la grúa pórtico, Sí, las grúas que se usan en los puertos para cargar y descargar los contenedores claro, en los barcos. claro. Sí. Esa es circular y abajo hay otra grúa que es fija. Son espectaculares estos juguetes, ¿eh? Espectaculares. Y otra vitrina más Ya la última de Rico. de Rico. Pero qué piezones hay por aquí, estoy viendo. Sí. Qué piezones. Esto es Mercedes y Merceditas, ¿no? Ese es el Este Rolls Royce. También Mercedes El diplomático. Mercedes diplomático en 78, oro. cable dirigido, precioso. Esto es... Sí. Wow. Esa es una de las joyas de Rico con la dirección asistida. La dirección no es como todos los demás por cable. Es eléctrica. Qué bonito. Este también es precioso. Sí. El Rico Bus rojo. Que está menos visto. Lo normal es que fuesen grises. Pues casi te diría que esos asientos son una escala Playmobil, ¿eh? Sí, Pues sí, sí, sí. sí, sí. Fijaros, ¿eh? Mira, y esto es una barbaridad. ¿Qué Sí, es esto? ¿Qué es esto? la grúa Jumbo de Rico. ¡Qué burrada! Una enorme grúa con 7 motores. ¡Qué que tiene bestialidad! múltiples funciones. ¡Qué bestialidad! Y el tráiler Pegaso en caja. Sí. Trailer Pegaso en su caja. Lo tienes expuesto con la caja. ¡Qué chulada! Sí, pues es muy grande, no cabe. Año 82. Colocado en su posición natural. Pues hay un vendedor que seguramente lo conocerás, que es Julen, que trae un material de Rico espectacular a... Este es de Julen. Este es de Julen, ¿verdad? Sí. Un abrazote. Este fue de El Trabuco, Sí. en la feria del Trabuco, de hace 2 años.
Un abrazote muy grande para Julen, que es un tío estupendo. Qué pasada, tío. Bueno, pues por aquí pasamos a más Big Jim. Más Begins. Sí. Bueno, ahí falta la carreta que está en reparación. Es verdad que la hemos visto anteriormente, que la está reparando. El buggy, ¿verdad? El piloto de carreras del 74. Que Tiene- por cierto Sí, sí. está el vaquero en la canoa, que es de la carreta. Esta colección es muy hija de su tiempo, ¿verdad? Sí. Tiene una estética súper setentera. Sí, sí, totalmente. Las panaplias preciosas. Y bueno, Álvaro, también hay que hablar de una cosa para todos aquellos coleccionistas que a lo mejor están pensando en comprarse un local o en alquilarlo para exponer. El tema de vitrinas, iluminación y demás. Sí, Tú yo... lo has puesto con muy buen gusto, desde luego. No sé si era la idea que tú tenías o has ido, no sé, cuéntanos un Sí, poco. ahí he ido adaptándome a las condiciones económicas, con lo cual las vitrinas las fui comprando poco a poco Mm. en web, a través de webs de venta, cada una de su color y cada una pues ha sido trabajada con 5 manos de pintura para que queden blancas. Es que el juguete, los colores de los juguetes siempre resaltan más en blanco, ¿eh? Sí, sobre fondo blanco es Sí. como más se ve el juguete en sí. Esta tienda de campaña es espectacular. Mm. ¿Ves lo que hablábamos antes de los brazos de Big G? Sí, los brazos de Guillín que al ser de goma, no sé, del mismo plástico que el torso y las piernas, pues cambian de color. Claro. Pero, macho, es que así da gusto tener la colección, ¿eh? Sí, que se vea, que Se se vean los sonríe, artículos. se sonríe, lo disfruta. Lo disfruta. Claro que sí. Es precioso. Y aquí tenemos pues más... Aquí hay Big Jim, que Sí. esto es un espectáculo. Ábrelo, Álvaro, Sí, porque sí, esto sí. tenemos que verlo. Espectacular. Un La pedazo de jeep Baja con Beast caravana. del 78. Jeep con estructura de autocaravana. Es precioso. Es una cosa, ¿eh? Yo ese no lo había visto nunca, Pasada, tío. hasta que lo ¿Qué pasa? compré. Qué pasada. Este carro de combate yo creo que lo tiene Jesús en Osuna. Es espectacular. Creo que recordás que era este. Qué bonito es Hyperman, ¿eh? Sí. Hyperman es un artículo muy bien fabricado, con materiales de mucha calidad. Son preciosos, vamos. Yo disfruto muchísimo de este juguete. Y mira que ni me tocó, ni he tenido nunca ninguno. El séptimo de caballería, para mí ese es Esto es... el number one de Este Hyperman. también lo ha sacado Hobby Crash. Sí, anteriormente lo hemos visto en caja, que Sí. ese es de Hobby Crash, pero estos son originales de su Sí, sí, fecha. este es original sin duda, porque además, vamos, ni te lo he preguntado porque se nota que Sí. es original. Sí. Pero, vamos, insisto, soy muy pesado. Hobby Crash ha hecho una Sí, sí, está haciendo labor encomiable, ¿eh? un trabajo increíble, sí. Vamos, de hecho, la prueba es lo que hemos dicho antes, que cada modelo que se hagan es que se agota antes. Qué bonito. La lancha, tío. Buah, buah, buah. Sí. El Land Rover y la moto con sidecar del desierto. Qué pasada. Con sus instrucciones, su control de calidad. Qué pasada. Es que así se disfruta una colección. Nico, me encanta esa marca.
Además, el que yo tuve de pequeño era de Nico y lo recuperé hace poco, hace un par de años. Claro, ese es de tu fecha. Sí, Los DeLorean. los DeLorean. Y bueno, colección también de bolígrafos, ¿no? Sí, bolígrafos y lápices. Al final, los que coleccionamos juguetes siempre coleccionamos otras cosas. De todo. Aunque no lo mezclen. Tú lo mezclas con los juguetes, Sí. pero no es lo habitual encontrarse esa mezcolanza de colecciones. Yo, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un amigo. Yo colecciono itinerarios de Semana Santa de Córdoba ¿Ah, sí? y tengo desde el año 1981. Bien. Hay más para atrás, hay más antiguos, pero yo tengo el del 81 porque en el 81 fue la primera vez que mi hermandad fue cartel de Semana Santa, Jesús Caído, existiendo los itinerarios. Fue cartel en los años 50 y 60, pero existiendo los itinerarios desde el 81, por eso los tengo desde esa fecha. Ajá. Así que los que tenemos el veneno de coleccionar lo complementamos con otras cosas. En tu caso, pues los bolis, los llaveros y otras cositas que he visto allí. Sí, hay más cosas. Más por ahí. vintage. Sí, sí, sí. Tenemos aquí un expositor muy chulo, de la época moderna de Star Wars. Pero hombre, tener esto en tu colección mola. Mola. De hojalata, que estos naturalmente no son originales. Estos son todos reproducciones. Son reproducciones, Son reproducciones de para allá, ¿no? De para allá, de los originales para allá. Aquellos sí, esos son ya de la época en la que mezclaban la hojalata con el plástico. Esta BMW es espectacular. Para allá, Esta 84. es de la última etapa de para allá, sí. Coche de bomberos. Sí, esos son de hojalata, que esos sí son más antiguos. Por ejemplo, El este plástico. Renault T12 del 62. Sí. Citroën DS19, color rosa. Sí, color rosáceo oscuro, que ahí está un poco clareado ya por el tiempo. Muy bonito. Que es el tiburón. El Citroën tiburón. El camión volquete, que es muy original porque tiene Sí. la palanca que tiene a la derecha al mando. Sí, Si la echas hacia arriba, las ruedas sentadas cambian de posición y de andar para adelante y para atrás, lo que hace es levantar el volquete. claro. En un circuito cerrado, va levantando y bajando. Y bajando. Y aquí tu colección de Cinexin. De cines en general, sí. Los he puesto más o menos por antigüedad. Sí. Primero el Super Cine Nick. Luego hay un visor. Y ya los Exin. Por etapa el Cinexin. Primero el Super naranja. Cinexin. El azul es el que a mí más me gusta. Claro, ese es el que te cogió a ti. Sí, Yo de pequeño tuve el naranja, que era el que había en aquel momento. claro. Y este se ve muy poco, ¿eh? Sí, Y es un Cinexin muy chulo. La caja la he visto yo, que la ha tenido en alguna feria Paco Palomino. Y es precioso este Cinexin también. Lo que pasa es que, claro, no me toca la nostalgia, pero es una gran pieza de colección, ¿eh? sí. Este, Hay ya otro tipo de proyectores. Esos son de Bianchi, sí. Ese es el Cine Plus y este es el Cine Max. Precioso, ¿eh? Eso iban ya con películas normales de Super 8. De las cuales Y ese es guardas un aquí. Payá. Ese último es de la marca Payá. Y aquí debajo, pues tenemos un poquito una representación de los caballeros del Zodiaco, ¿eh? ¿Estos te tocaron a ti o a tus hijos, Álvaro? No, eso ya mis hijos. Tus niños, ¿no? Sí, yo ya ahí era. Tenemos bastante mayor. reediciones tenemos este Cáncer original del año 90-91, que es cuando empezaron aquí en España.
y las reediciones de primeros de los 2000. Se nota sobre todo. El diseño es muy parecido, te puedes confundir si no estás muy familiarizado con ellos, pero el corcho es del original, la reedición es en plástico y sobre todo el tema de las piezas, lo que hablábamos antes, las armaduras son de metal y en la reedición en el plástico. Son de plástico, que son muy bonitos también. El fortín y lo que hablábamos antes. Qué bonito es ver las cajas de Zolan expuestas. Precioso. Es precioso. Los cubijuegos. Sí, de Hyper. Aquí tengo unos pocos de ejemplares distintos de Hyper. Este es el helicóptero de policía de Giesa. Ese es de Giesa, sí. Y algunos artículos de Comanche. esta nave. Esto es pata negra. Patita negra. La carreta de Lucky Luke. Los camioncitos de Common Boys. Los cochecitos. Un blistercito. ¿Y este camión que es más modernito, de tus niños también, que les has guardado parte de la colección? No, ese me lo regalaron. Me dijeron, este camión que ya no lo usamos, bueno, pues venga, para la colección también. Pues luce muy bonito, Álvaro. Y cositas de Hyper, que nos estabas comentando antes. ¡El Karate Hyper! Sí. Ese es un artículo importante para mí porque me lo pusieron los Reyes a mí cuando tendría 7 años, 8 años. ¡Qué bonito! Y tiene un mecanismo muy, muy personal, ¿no? Como nos comentabas antes. Sí, los brazos van dando vueltas hacia adelante en círculo. Se dan de toñas. Y se van el uno al otro, se vuelca y se vuelve a levantar con el movimiento del brazo. Estas son las mini casitas de... ¿Qué eran? ¿De Hyper? Sí. Sí, de Hyper Correcto. también, sí. Los juegos del agua sin agua, como le digo yo a Antonio de cachondeo. Y estos soldados, Álvaro, los he visto, si no me equivoco, en el Museo de Osuna. ¿También son de Hyper estos soldados? También son de la casa Hyper, sí. O sea, todo lo que tienen en esta vitrina, o casi Sí, todo... he procurado unir todo lo de Hyper en una misma vitrina. Pues sí, hombre, muy bien pensado. Los juegos infantiles reunidos. Sí, esa es de las primeras cajas de juegos reunidos en madera. Qué curioso. Y bueno, aquí coches a escala, que es lo que me decías un poco antes, ¿verdad? Sí. Que te lías, ¿no? ¿no? Viendo juguetes en un sitio o en otro, bueno, pues ves un coche y dices, pues está bonito, está chulo. Otro melón. Para la colección. Otro melón para abrir. Son muy bonitos, ¿eh? Sí. Oh, mira por aquí abajo que tenemos a los que os gustan los coches. Tenemos unos modelos aquí extraordinarios, ¿eh? Sí, sí. Tenemos aquí otro caballero del Zodiaco, Scylla, Sí. de Poseidón, que este no cabía con los otros. y se ha puesto ahí, ya está. Pues muy bonitos. Y hablábamos antes del coche de tu vida. Sí. El Citroën BX. El que yo tuve fue este, el gris. Que me ha costado muchísimo encontrarlo, porque no es un coche que hagan los fabricantes de miniaturas, ¿eh? Fíjate. Me costó lo suyo localizarlo. Es porque lo tuviste tú, ¿verdad? Sí, lo tuve y todos los que encontraba eran con la parte esta de atrás en el mismo color de la pintura.
Y el que yo tenía era así. Era con esta parte de aquí en negro. Este es el que he encontrado más parecido. Súper bonito. Porque este es diésel, es un 19 GT. Y el que yo tenía era el 16 TRS. Pues fíjate, un gasolina. coche muy, 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 muy personal. Sí. Esto es microcharger. Fíjate, pues. Eso es un cochecito que se mete en un cargador. Sí, Tiene una pila el cargador, le das a un botón, el coche se carga, sí. le das a otro botón, se abre la portezuela y sale disparado. Sí, como los de Mayoret que hubo en los años 80 que nos gustaban tanto. Pero es que a mí Micro Machine me gusta mucho y directamente no los tuve, pero la verdad es que a mí me gusta mucho Micro Machine. Hay places muy icónicos. Estos son de tu hijo, ¿verdad? Bueno, eso lo he conseguido después, pero uno igual tuvo mío. El garaje. Por decir, voy a recuperártelo por si A quieres recuperar. coleccionar. Por si quieres coleccionar, ¿no? Bueno, el pequeño, de los que he recuperado suyo, los tiene él. Se los ha quedado él. Este camión es muy mítico de Micro Machine. Playset de Bespin en caja de Star Wars. Y un poco de soldaditos también, ¿no? ¿Te gusta? Es muy bonito. A mí me gusta mucho Micro Machine. Para allá, también. Juguetes de payas que antes he estado viendo Bueno, y he espérate, habido... ¿este de dónde es? ¿Por qué lo tengo aquí? Tigre. ¿De qué marca es, tío? Este es Gozán. Este es Gozán, que no tendría dónde ponerlo y lo puse aquí. Bueno, pues ahí está la mar de 10. Ah, bueno, los dos son Gozán, sí. Aquí me ha llamado antes mucho la atención este tipo de Es un juguete muy extraño. Cosas Porque es muy raras. Muy raro, sí. Además, imagínate a un Sí. crío chico darle un juguete que se enchufa a la electricidad. Sí, sí. Y fabricar postres, Pues fíjate, golosinas. el payaso es gimnasta, que es muy bonito, pero aquí siguiendo con lo que hemos hablado de juguetes eléctricos, catalítica. Sí. Sí. Del 65. Bueno, ese es a pila, pero este es eléctrico también, ¿eh? Enchufado a 125. Madre mía. Mira el interruptor. Le pega al Los niño un viaje. interruptores de la época. Madre mía. Y este bichaco que tenemos aquí. Sí, el camión de bomberos de para allá. Chulísimo también. Es que el Game Boy está muy caro, tío. Sí, a ver, Gamboy se ha puesto. Está carísimo. Qué tela, pero fijaros qué rinconcito de tente. Sí, aquí. Este sonido inconfundible. Sí, el sonido de las piezas de tente. Y el Además, olor me gusta a viejuno. el tente, no el Lego. El Sí, tente, sí, el nuestro. tente. El nuestro, exactamente. Tú lo has dicho. El nuestro. Y este Roblox, que es espectacular. Está precintado sin abrir. Sí, ese está sin. Ese lo tuve yo de chico. Sí, ese Me encantaban los Roblox. De tente. Juguetito Sí, de aquí otros hojalata. cuantos de reproducciones, porque esos juguetes hay muy poco y lo poco que hay original es prácticamente inalcanzable. Esa peonza es chulísima, ¿eh? Y aquí tenemos lo que hablábamos, un poquito de Air Game Boy, Sí. un poquito de Zolan, los platillos volantes que aparecieron a nuestro amigo Antonio, Sí. que me había guardado el rojo, pero dije, no, es que yo quiero el azul, el de los buenos. Quiero yo. Y aquí también te has hecho con un par de piezas de Saika por tener la representación, ¿verdad? Sí. Aunque sí he visto que tienes ahí atrás, que pasa que no podemos Sí, hacer unas canoas. una canoa original Sí. de Air Game Boy, que son un juguete extraordinario. Y aquí tenemos Abro. más coches, sí, y un rincón tintinófilo también. Sí, muy algo bonito. de Tintín, sí. Algo hay de Tintín. El Ecto 1.
Radio control de Lamborghini. Estos son todos de la colección de coches a escala, ¿no? Que hemos comentado. Sí. Y Tintín, me encanta. La Vespa. Y aquí tenemos el torito de Gozán, ¿no? Sí, sí. La Fenway de Gozán es una pieza que a mí me encanta. Una pieza que funciona muy bien, gira muy bien. Y bueno, en estos pasillos siempre hemos visto helicópteros de Madelman, de Big Jim, que lo hemos visto ahí atrás, alguna nave de Star Wars. ¿Te gusta ponerlo en su hábitat Sí, natural, los no? que son de volar, del aire, están colgados. Ahí bueno, y aquí abajo, que se nos olvidaba, que tenemos aquí la Botilde y el robot Saturn. Este se la compra Antonio, Sí, ¿verdad? Antonio también, sí. Pues yo también lo tengo. Es una preciosidad ese robot. Mm. Y tus Ibertrenes, que los vamos a ver ahora. Sí, por la otra parte, que es la parte Exactamente. central. Y esto es algo de Más moderno. Avatar. De Avatar, sí. Mm. Y aquí detrás están los Ibertrenes que los vamos a ver. Los vamos a ver a continuación. Pues bueno, Álvaro, aquí llegamos a una parte Sí, que, yo una sé, parte que yo sé que te gusta mucho. Sí, sí. Ibertren y Scalestri, ¿no? importante para mí, sí, sí. Sí, cuéntanos. Yo disfruté muchísimo con el Scalestri. El Ibertren no lo llegué a tener, ¿eh? Pero fíjate, tiene aquí Pero... piezones, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo tuvieron mis sobrinos. Y los disfruté a través de ellos. Me gustó muchísimo y ahora, cuando los he ido viendo, pues alguno que otro Claro, lo he ido y adquiriendo. tenerlos aquí expuestos, pues claro. Sí. Fíjate. Y todo esto. Y Scalestri sí tuve yo, el GP51. Y ese sí lo disfruté a tope. También hay muchísimos aficionados al mundo del slot Sí. y no se suele ver tampoco en las colecciones, porque lo que mayormente vemos es figuras de acción, juguetes nostálgicos. El tema de Scalestri se ve menos. Pero hay muchísimos aficionados. Sí. Esas son piezas actuales. Sí, pues. Pues menuda pasada. Sí. El Batmóvil de las películas de los 90, qué maravilla. ¿Y por aquí qué tenemos? De Ninco. Sí. De Ninco también. Yo tengo principalmente Scalestri y las pistas de Trián, Sí. pero hay muchos aficionados que les gusta más el Ninco, las pistas de Ninco. STS 4x4 que tuve yo de pequeño. Antes nos comentabas que solamente había aquí uno de tu infancia, ¿no? Sí, uno de mi infancia que el pobre no está en muy buen estado. Pues está Porque trillado. está jugado a tope. Y se salió muchas veces fuera de la pista. Y aquí un exposito muy bonito que te has hecho aquí. Este es el destrozado, el pobre. Pero bueno, un homenaje a tus juguetes de Sí, luego infancia. ya conseguí alguno más completo para tenerlo como era. Claro. Está el pobrecito para el arrastre. Sí, sí. Se tuvo muchos accidentes. Este es precioso. Este me parece a mí que era uno de los que venía en el Scalestri que había en casa de mi abuela en el pueblo. Que era un Scalestri que era de uno de mis tíos. Uh-huh. Este es espectacular, ¿eh? Este de la izquierda último. Sí.
Son chulísimos. Sus cajitas originales aquí. Sí. Alguno que otro que está puesto ahí. Bueno, y aquí para terminar tenemos un tremendo, ¿no? De niña, principalmente. Y cómo es que también te da por coleccionar juguetes para niños, ¿vale? Una cada pequeña categoría. representación, como Ahí va, dice, pequeña como dice tu representación. tocayo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y aquí tenemos, pues, ¿este se puede abrir? Sí, claro. Lo abrimos ahora mismo. Pasa que si Madre. lo abrimos le quita la luz. Barriguitas por Los aquí. barriguitas, ya te digo, famosa principalmente. Famosa principalmente, claro está. Sí. Fijaros qué bonito. Aquí huele ya de otra manera. El olor es distinto del juguete. Sí. Exactamente. Pero sigo oliendo a juguete antiguo. Exactamente. Es muy bonita lo que es la Nancy, ¿eh? La Sí, amiga Nancy, sí. muy bonita. Sí. La cómoda, llena de barriguitas, preciosa. Sí. Además es que este tipo de juguetes, los que hemos tenido hermanas o primas, pues hemos tenido siempre alguno a mano. Sí. Aquí se nos ha colado algo de Rico, que al ser de niña, pues lo he puesto en esta vitrina. La cocina de Rico, la super cocina. Ahí lo tenemos. Super cocina de Rico. Su teléfono. Sí, la batidora. Muy de época, ¿eh? También. Sí, totalmente. Esa maleta es preciosa, ¿verdad? Sí, el baúl. Sí. El cava. El fin de semana. Y aquí arriba, que tienes muchas Nancy de reedición, a mí me ha llamado personalmente la atención poderosamente la Nancy esquiadora. Sí. Esta se la trajeron los Reyes Magos a mi hermana. Sí. Y es un piezón de época. Esa es la única que tengo en caja original. Esto es un auténtico De la fecha. piezón. original. El tacarín de Bigma Sí. es un poco siniestro, ¿no? Sí, da un poco de yuyu con esa cabeza torcida ahí. Una mirada penetrante. ¿Y esta, Álvaro? Esa es una Mariquita Pérez de reedición de las que hicieron reducidas, pequeñitas. Qué bonita. Pues la caja expositora es un armario, que a su vez es un baúl. Sí, es el baúl. Es precioso. Aquí tenemos un clásico que siempre quería mi madre que volvieran a sacar, el baúl de la señorita Pepis. ¿Este dónde lo conseguiste? Es en todo colección. Ah, sí. Sí. Está en perfecto estado, ¿eh? Sí. Está muy bien para el tiempo que tiene. Hombre, claro, es que es un juguete muy de época. La enciclopedia. La enciclopedia de una señora que ha hecho esas ediciones de... De Esperanza Ramos, que la conocimos en Medina del Campo. Ah, sí. Sí, Esperanza y a su marido estuvimos con ellos en Medina del Campo el año pasado. Y pues tiene ya varios volúmenes. Sí, además es un especialista, ¿no? Sí. Esta muñeca, famosita. La verdad que es bastante curiosa, porque además que vemos que tiene ahí dibujos de los Pinipón. Sí, es muy extraña. Yo no lo había visto nunca y es del amigo Antonio Durán. También de Antoñito. Sí. Pues una pieza, la verdad que bastante original. Yo nunca la había visto, Sí, yo tampoco. sinceramente. Hay alguna Barbie.
Que se ha colado por ahí entre que las famosas. se ha colado por ahí. Y por aquí, que tenemos aquí la vitrina de juegos reunidos, pero antes también tenemos aquí otra representación de juguetes de niña. Sí. Vamos a abrirla. Las clásicas Maquinitas de coser y plancha. Exactamente. Las planchas. Fijaros la caja, el diseño, ¿eh? ¿Años 60? Sí, Sí. yo creo que sí. Yo recuerdo mi hermana tuvo una de esas que tenían una ventosa. 60 y principios de los 70, sí. Mm. La batidora. De Eureka. Unos poquitos de ponis que has puesto por aquí, ¿verdad? Sí. La Heidi, la pobre, tiene también un poco de cara de siniestra. La aspiradora de De Hyper. Hater, sí. Fíjate, qué curioso. Sí, sí, funciona y todo. La balanza. La balanza de... La verdad que lo tienes muy bien expuesto. Esta Cindy recuerdo que hace muy poco tiempo las ha tenido José de Juguetes 90. También es de Antonio. También de Antonio, ¿no? Sí. Que ellos también se Se intercambian, intercambian material. artículos, Sí. sí. Y este Michael, ¿qué hace aquí Michael Jackson, Michael? que lo vi en todo colección y me gustó. Y para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y para adelante. Y esta Esa es pedazo de la flagoneta van de la Barbie. de Barbie. Sí, de la Barbie de principios de los 90. Muy chula también. Esta es muy bonita también. Sí, la Selene. La Selene, aunque sea reedición, es una muñeca bonita. Sí, sí. ¿verdad? ¿Sabes? Mm. Yo creo que Nancy ha acertado mucho con el tema de Sí. las reediciones. Bueno, y este último rincón es el que tenemos los juegos de mesa, ¿no? Juegos de mesa, sí. Que nos estaba comentando que incluso tenía algunos repetidos. Sí, algunos repetidos hay. He Fijaros. intentado separarlos un poco, los más infantiles y los Sí. de adultos. Hay cosas muy, muy chulas aquí, ¿eh? Y esto ya considero que son los juegos más de adultos, como el Tabú, el Risk. Bueno, hay por ahí también algún puzzle. Exactamente, los Juegos que están por ahí. Y esta espectacular muñeca, Pues por tener una pequeña representación como solemos decir. de las muñecas de porcelana. Es Tener un ejemplo espectacular, de la ¿eh? muñeca de porcelana, sí, sí. Es espectacular. Y aquí, aparte de más Nancy que tenemos por aquí, muy bonita, Sí. tenemos aquí una vitrina muy bonita y nostálgica, además de juegos de mesa. Sí. Con los sempiternos juegos reunidos, nuestro Conecta 4, ¿no? Sí, Y quien no ha tenido el tablero del parchís de la Oca. sí. Y ahí el parchís este automático que Exactamente. daba vuelta al dado ahí metido. Y este es de la primera edición del 1, 2, 3, de la primera etapa. Del primer 1, 2, 3, sí, de cuando empezaron a hacer los juegos de mesa referentes a programas de televisión. Exactamente. Pues sobre todo, hombre, darte la enhorabuena, por supuesto, por la colección, pero sobre todo por el buen gusto con el que la tienes puesta, Álvaro. Pues se ve todo muy diáfano, se puede ver todo con mucha claridad, muy, muy bien. Pues bueno, chavales, esta ha sido la exquisita colección de Álvaro. Espero que os guste mucho, mucho. Álvaro, hombre, agradecerte, lo hemos pasado genial. Gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos invitado a tu casa a conocer tu colección. Es una preciosidad. Muy buen gusto, muy bien iluminada. Me ha gustado personalmente mucho y Muchas nada, gracias. agradecértelo y que sigas llenando esto de pasión De por ilusión. el juguete. De Exactamente. ilusión. Exactamente. Así es. Pues bueno, chavales, que le deis mucho cariño a este vídeo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, mandaros muchos besitos muy calenturientos y desearos, como siempre, que paséis una feliz semana para todos.